los síntomas que se presentan hoy día. Y hemos programado una bibliografía que les vamos compartiendo clase a clase para que puedan ir siguiendo los textos y que tendrá de alguna manera como orientación la conferencia que dio Guibriol el año pasado, que la pueden encontrar en el blog nuestro y en la página web. Eh, es una conferencia muy sustanciosa que seguramente muchos de ustedes escucharon y que, bueno, amerita que a lo largo de este primer semestre bordiemos y profundicemos en algunos de los conceptos y las ideas que allí se presentaron. Entonces, bueno, tomen nota de las clases. De todas maneras, unos días antes siempre enviaremos el recordatorio con el link. Vamos a tener un link distinto cada vez, porque como el seminario no tiene una frecuencia semanal o repetitiva, entonces para cada clase tendremos un link distinto. Entonces, bueno, en esta primera clase inaugural vamos a contar con una ponencia a cargo de Silvia Macri, que ya todos conocen, es miembro integrante de la sección de Santiago de Chile, y Andreina Solórzano, miembro bajo condiciones de la Ciudad de México, que también introducirá un texto en esta apertura. Bueno, así que sin mucho más preámbulo, adelante Andreina. Muchas gracias, Vivi. Bueno, titulé justamente la apertura una introducción caleidoscópica. Venimos de investigar en el espacio de investigación psicoanálisis, criminología y violencia, la violencia en el mundo omnivoyeur. El hilo continúa con la invitación que hacían Guy Briol y Viviana Belger a no apartar la mirada de estos temas. La generosa conferencia de apertura de Guy, El odio no es dialéctico, junto a las conversaciones con los responsables del espacio, debates e investigación, me evocaron el uso de un caleidoscopio, como un medio para no apartar la mirada sobre la pregunta ¿qué dice el psicoanálisis sobre el odio? Recordarán haber usado un caleidoscopio en su infancia. Quizás los niños hoy no los conozcan tanto. Justo el tema del odio requiere de varios giros para poder mirar sus distintas presentaciones, formas, incluso reflejos. Desde Freud y Lacan, algunas referencias comentadas. Abro la cita. El odio es, como relación con el objeto, más antiguo que el amor. Brota de la repulsa primordial que el yo narcisista opone en el comienzo al mundo exterior, prodigador de estímulos, como exteriorización de la reacción displacentera provocada por objetos. Mantiene siempre un estrecho vínculo con las pulsiones de la conservación del yo. De suerte que pulsiones yoicas y pulsiones sexuales, con facilidad, pueden entrar en una oposición que repite la oposición entre odiar y amar. Es una cita de Freud, de Pulsiones y Destinos de Pulsión. Continúa una cita de El yo y el ello. Nos contenta mucho que podamos pesquisar en la pulsión de destrucción a la que el odio marca el camino, un subrogado de la pulsión de muerte. Tan difícil de hacer. Fin de la cita. Si el odio le marca el camino a la pulsión es porque es una manifestación de lo real, de la existencia misma de un cuerpo pulsional, que efectivamente no necesita de amar ni odiar para autoconservarse ni destruirse, sino que el amor y el odio le habitan más allá de sus clásicas fenomenologías. Cuando Freud sitúa el término ambivalencia y Lacan toma la posta con su invención de odio-amoramiento, se puede leer cómo es que ambos comparten una naturaleza y por tanto una confusión engañosa. En este sentido, Freud descubre muy bien que el mandamiento o la ley, o en la ley misma del mandamiento, está el goce imbrincado y su intensidad. El amor al prójimo como a sí mismo y el no matarás a tu prójimo delatan justamente como la pulsión nos gana siempre satisfaciéndose.
Si la cultura, abro la cita, si la cultura ha establecido el mandamiento de no matar al prójimo, a quien se odia, que se interpone en el camino o cuyo patrimonio se apetece, es manifiesto que lo ha hecho en interés de la convivencia humana, la cual, de lo contrario, sería imposible. Pero si no se produjera tal unión, los asesinatos proseguirían sin término y los seres humanos acabarían eliminándose unos a otros. Cierro la cita. Entonces, no se trata de un asunto de voluntad, de amar o de odiar. Esto es de Lacan, es un registro donde existe al mismo tiempo la buena voluntad y la mala voluntad. Ese nolens volens, voluntaria o involuntariamente, que es el verdadero sentido de la ambivalencia, que se ciñe tan mal cuando se la toma a nivel del amor y del odio. Incluso, fin de la cita, si jugamos con los significantes y sustituimos en la cita del seminario 11, te amo, pero porque inexplicablemente amo en ti más que tú, el objeto A minúscula, te mutilo, por un te odio, pero porque inexplicablemente odio en ti algo más que tú, el objeto A minúscula, te mutilo, podemos captar que es en relación con el objeto de la pulsión que se capta un recorrido paradojalmente interior en el exterior, que Lacan ya había definido con el concepto de extimidad en el seminario 7. Este concepto es muy interesante porque viene hablando de la sublimación y del arte. Usa la figura de las cuevas de Altamira diciendo, quizás lo que descubrimos como ese lugar central, esa exterioridad íntima, esa extimidad, que es la cosa, esclarecerá la pregunta que aún subsiste, el misterio incluso que representa para quienes se interesan en el arte prehistórico, a saber precisamente su emplazamiento. Ese carácter de extimidad está en todo el movimiento del sujeto, el emplazamiento del sujeto, es decir, en todo lo que hace y por supuesto en relación con el otro en minúscula, el otro en mayúscula y en su lazo. En el texto Extranjero Éxtimo de Laurent, sitúa que la experiencia del exilio interesa al psicoanálisis en varias vías. La del síntoma, al tratar el tema nominándolo mi síntoma es extranjero, en la del fantasma, que describe como un familiar inasimilable, y nos lleva a concluir con el decir de Lacan que el goce del prójimo, su goce nocivo, su goce maligno, es eso que es eso lo que se presenta como el verdadero problema para mi amor. Lo que capturó mi atención en este texto de Laurent es que tiene ese tono del analista ciudadano, en el que me encuentro convencida que como Laurent lo hace, Lacan también se habría manifestado hoy ante el uso de chivos expiatorios para la explicación del malestar en la cultura. Por ejemplo, el uso en la retórica de la política actual de los migrantes para la capitalización política y económica del amo contemporáneo. La siguiente cita con la que culmino me hace preguntarme qué dice el psicoanálisis sobre los migrantes. Esta familiaridad con el tema del exilio, dice Laurent, y de lo extranjero, se ha encarnado en la historia del movimiento psicoanalítico, a partir de múltiples exilios que le han escandido. Exilio de psicoanalistas judíos europeos de Austria, de Alemania hacia los Estados Unidos, exilio de españoles hacia América Latina, exilio de argentinos durante la dictadura hacia Europa. Hoy el exilio de los psicoanalistas venezolanos a los Estados Unidos y América Latina, y regreso de los argentinos. Un movimiento permanente ha atravesado a esta comunidad cuya organización ha sido tomada por esos movimientos. Muchas gracias. Bueno, gracias Andreina por esta introducción. Me parece muy interesante la propuesta de jugar un poco con el caleidoscopio y poner allí, ¿no? Distintos puntos, ¿no? Porque está la pulsión de muerte, está el odio, está la destrucción, bueno, junto con el odio viene el amor, está el goce, está la segregación, todo esto iremos girando y haciendo como distintas figuras, ¿no? Para explorar justamente y tratar de despejar cuál es la particularidad del odio en sí mismo, ¿no?
porque sí, Miller ubica una particularidad que seguramente Silvia nos precisará. Y me parece que en su momento, cuando fue muy interesante, digamos, evocando el libro de Silvia Tendlers en nuestro primer seminario, ¿A quién mata al asesino?, ¿no? Cuando trabajábamos el tema de los crímenes y la violencia, parece que es muy atinada la pregunta ¿a quién se odia?, ¿no? ¿A quién se odia y qué es lo que se odia? Tenemos la figura del chivo expiatorio, tenemos la cuestión del objeto A, lo maligno, lo nocivo. Bueno, creo que a lo largo de todos estos encuentros trataremos como de ir centrándonos en estos distintos puntos y hacer el dibujo del caleidoscopio, no para quedar fascinados con los colores y las formas, sino justamente para despejar ahí la contribución del psicoanálisis en esta temática. Silvia, adelante. Bueno, hola, buenas noches a todos. Muchas gracias, Andreina, por esta introducción que, como dice Vivi, pasó por muchos de los temas que tenemos que abrir y trabajar. Yo hoy voy a retomar algo de lo que planteaste, Andreina, y también Ahí hay un micrófono abierto. Este, y también puntualmente esta pregunta que es que traía Viviana, que es ¿a quién se odia o qué se odia? Creo que en esa dirección podemos pensar, o ahora pensaría lo que yo preparé hoy para ustedes. Yo voy a trabajar el odio, la segregación y el racismo, que como todos sabemos existió siempre, es la experiencia cotidiana, el odio, la segregación, el racismo, al vecino extranjero que disfruta con su música y sus comidas, a los ricos a los pobres que los acusan de vagos, los pobres a los ricos que los acusan de explotadores, a las mujeres por parte de algunos hombres, por ni hablar de los grupos de mujeres y el odio hacia los hombres. Si quisiéramos ver segregación, odio, racismo, es de la experiencia cotidiana. No sé si todos vieron, pero me interesó mucho a mí la serie de Netflix Adolescencia, que dio mucho que hablar desde todos los ámbitos, ¿no? Puso el tema sobre la mesa. Y si ves analizar desde distintas perspectivas, ¿no? Porque podemos pensar la distancia entre los adultos y los adolescentes, el odio entre hombres y mujeres, entre los excluidos y las populares, la función de la familia, el poder de las redes sociales, digamos, se puede ver desde muchas perspectivas. Bueno, me parecía interesante ver qué podemos decir nosotros puntualmente desde el psicoanálisis, ¿no? ¿Cuál es nuestra mirada singular? Stephen Graham, que es el autor y además es actor en la serie porque es el que actúa como padre del chico, él pensó en crear la miniserie después que se enteró por las noticias de que había habido en Estados Unidos en Inglaterra, perdón, una serie de apuñalamientos a jóvenes mujeres cometidos por jóvenes hombres. Entonces él se puso a investigar el tema y encontró esta comunidad de hombres llamados los incels, ¿no? Que son esos que manifiestan su odio por las redes, culpándolas a las mujeres por rechazarlos, por preferir a otros hombres, ¿no? Se trata de un movimiento de odio, ¿no? Que hoy tiene un fuerte discurso contra las mujeres. Tienen una teoría ellos que le llaman 80-20, que sostienen que al 80% de las mujeres solo le atrae el 20% de los hombres. A estos hombres los apodan los alfa, los machos alfa, ¿no? Hablan de hombres y mujeres que son atractivos, que son hegemónicos. Acá en versión chilena uno podría decir los populares, ¿no? Me ha tocado
trabajar con adolescentes que están adentro o afuera del grupo de los populares y toda la cuestión de imaginaria de maltrato que se produce. Esta palabra incel, que viene del inglés, que quiere decir célibes involuntarios, es irónica y fue creada en los 90 por una mujer canadiense para hablar en foros de internet sobre la dificultad para tener relaciones de pareja o relaciones sexuales. Después, en el año 2010, este término pasó a nombrar a estos hombres que sienten un rechazo sexual o amoroso por parte de las mujeres, ¿no? Para estos incels, para estos célebres involuntarios, su capacidad de tener relaciones no surge de una decisión, sino de una condición. Ellos asumen que tienen una desventaja que es social, biológica y genética. En un artículo que les mandé para leer, que tomé algunas cosas del diario Nación a propósito de la serie, cuentan cómo es lo que pasó, por ejemplo, en Argentina en agosto del año pasado, un mensaje de un usuario de estos grupos de internet llegó por un canal de Telegram y un usuario amenazaba con eliminar en una fiesta a un grupo de jóvenes, que esta fiesta iba a realizarse unos días después. Y bueno, este mensaje apareció como un comentario dentro de un grupo de 300 miembros que se identificaban como estos incels, como estos célibes involuntarios, y presentaba fotos íntimas, comentarios sexuales, insultos, agresiones. Digamos, ahí localizan una de las primeras amenazas que se produjo de este estilo en estos grupos en Argentina. Lo interesante que plantea el artículo y que es interesante para nosotros, que este odio no es solo hacia las mujeres, hacia las chicas con las que no pueden tener contacto, sino que también hacia ellos mismos, ¿no? Que dice que tienen una autoestima alarmantemente baja. Esta es una lectura de los medios, ¿no? Pero detectan esto, ¿no? Que tienen una autoestima baja y que el odio es también hacia ellos mismos. Por eso en sus publicaciones dice suelen abundar la autocompasión, la frustración, el enojo y también la tendencia suicida. Bueno, no hay duda que todo esto se trata de expresiones de odio, segregación, racismo, odio a la mujer, odio al diferente, odio a quien disfruta o goza de manera diferente, odio a quien tiene una satisfacción o un placer al que el sujeto no puede acceder. Entonces tendríamos que pensar que más allá de las razones económicas, sociales, geopolíticas, todas las que podemos pensar por fuera del psicoanálisis, para el odio y la segregación, Miller propone en un texto que se llama, en un curso de él que se llama Extimidad y en un capítulo que se llama Racismo, él propone pensar cuál podría ser el aporte específico del psicoanálisis para esclarecer o para poder pensar algo de las razones de este odio. Y él habla de las causas oscuras del racismo contemporáneo. Ahora bien, para entender estas causas oscuras, primero es necesario tomar el tema de la extimidad, que ya mencionaba Andreina recién, que a decir de Miller se corresponde completamente con el racismo. Extimidad, como decía recién Andreina, es un término que inventó Lacan, que creó Lacan en el seminario 7, la ética del psicoanálisis, para designar lo más interior sin dejar de ser exterior, ¿no es cierto? Como una equivalencia entre lo más cercano y lo exterior. Lacan sostiene que lo más íntimo, lo profundamente interior,
lo invisible, lo impenetrable, lo más personal, lo más profundo, eso que pareciera ser lo más propio, está también en el exterior. O sea, habita el sujeto como un cuerpo extraño. O sea, en lo íntimo, en lo más íntimo de un sujeto, hay un núcleo que es absolutamente opaco y que se le escapa al mismo sujeto, ¿no? Esa dimensión opaca es ajena y es opaca para el mismo sujeto. Y esto es a lo que Lacan llama la extimidad. Es una dimensión ajena que habita en lo más íntimo de cada uno, que no es ni interno ni externo. Es decir, tiene esta topología particular. En su fuero más íntimo, el sujeto descubre que hay otra cosa. Este concepto de extimidad tiene la misma estructura, si lo podemos pensar, que el inconsciente freudiano. Freud mismo sostiene que en lo más íntimo, que lo más familiar coincide con lo más ajeno, con lo que resulta desconocido para el sujeto mismo. Es más, agrega que se relaciona con lo siniestro, algo de esto, de lo siniestro trabajamos el año pasado cuando trabajamos la violencia, ¿no? Recuerden que Freud golpea fuertemente el narcisismo de su época al formular que lo más íntimo está en el exterior, que lo más extraño coincide con lo más familiar, que algo opaco nos habita, que en nuestro fuero más íntimo reside algo que nos es ajeno, y llega a afirmar Freud, si bien no recuerdan, que tenemos un extraño, un inquilino viviendo en el desván, así habla de nuestro inconsciente como eso que nos habita y que es un extraño. Esta formulación de que el yo no es amo de sí mismo, sino que se construye o se constituye por identificación a las imágenes cautivantes del espejo, que su unidad le viene del exterior, ¿no? Le viene de la imagen, que es la imagen del otro, la mirada del otro, le viene de estas imágenes que no coinciden con su experiencia de fragmentación, ¿no? Esta idea de que el yo es el lugar del engaño sistemático, pone en evidencia, revela que en lo más íntimo, algo del exterior, algo de esto que se devuelve de afuera está en juego, ¿no? Habla de esta excentricidad tan radical de uno consigo mismo, ¿no? Es allí, precisamente allí, donde Freud ubica el inconsciente. Por su parte, Lacan, como todos sabemos, al inconsciente le atribuye un sujeto dividido entre lo que sabe y lo que no sabe de sí mismo, un sujeto que no está nunca plenamente en su casa, un sujeto en quien algo que le es ajeno se agita en su interior. De hecho, pregunta, y lo cito a Lacan, dice: ¿cuál es, pues, ese otro con el cual estoy más ligado que conmigo mismo, puesto que en el seno más asentido de mi identidad es él quien me agita? Y alude así a esto más íntimo y a la vez exterior del sujeto, que lo constituye el otro como lugar del significante, y sostiene que además ese otro contiene algo, un elemento heterogéneo que no es significante y que denomina objeto A. O sea, algo del otro está en el interior y además ese otro contiene algo heterogéneo a sí mismo. Digamos, no es una batería significante, sino que hay algo más. Entonces, nombra así al objeto A como ese cuerpo extraño, que está en el interior, en lo más íntimo, pero que también es exterior, que está en el otro, ¿no? Entonces, de este modo indica la presencia de algo real en lo simbólico, aunque el objeto A podemos decir que no es propiamente lo real, porque en realidad es un semblante que apunta a nombrar algo de lo real, ¿no? Ahora bien, plantear que lo más íntimo está en el exterior implica la subversión de las nociones de adentro afuera, ¿no? Que suponen la espacialidad intuitiva común
que conocemos, y entonces para ello Lacan incluye la topología en el psicoanálisis, ¿no? En la obra freudiana hay algo de esto, pero es Lacan quien lo explicita mejor haciendo uso de la topología, porque según lo propuesto por Lacan, lo íntimo no constituye necesariamente una antinomia con lo exterior, ¿no? Porque también es exterior al sujeto, sin que por ello sea externo, de tal forma que lo íntimo es exterior al sujeto, pero sin solución de continuidad, tal como lo explica él en la topología de la banda de Moebius. No sé si la han visto, está en la tapa de unos seminarios, una banda de Moebius donde bueno, se hace también la experiencia con un cinturón retorcido donde una hormiguita va caminando y pasa del anverso al reverso, pero sin darse la vuelta, puede pasar por el modo en la torcedura que tiene esta banda de Moebius. También utiliza Lacan la estructura del toro, ¿no? Que lo pueden, desde el punto de vista espacial, se puede ver tópicamente cómo la estructura del sujeto responde a esta topología, ¿no? Esa figura tórica que es como, no sé, como la cámara de un auto, ¿no? Este, como esta superficie tórica o del toro muestra una esfera agujereada y se puede observar como el agujero central rodea la exterioridad del cuerpo del toro, pero a la vez, paradójicamente, se encuentra en el interior del mismo, ¿no? Bueno, son cosas de topología que a lo mejor viéndolas las pueden ver más, pero bueno, como para que tengan una idea cómo trata esto de explicarlo eh, Lacan, para decir que este agujero central constituiría lo éxtimo del sujeto. Entonces, lo íntimo para el psicoanálisis equivale a lo éxtimo, ¿no? Lo radicalmente extraño y que está fuera de toda simbolización, ¿no? Entonces, este concepto de extimidad lo que implica es una suerte de subversión respecto a la noción de intimidad, ¿no es cierto?, entendida como algo interior. A partir de este neologismo de la extimidad que propone Lacan, Miller, en su curso de orientación lacaniana que les mencionaba, titulado Extimidad, él la define así, dice: la extimidad es una fractura constitutiva de la intimidad. Es decir, que lo íntimo no es otra cosa sino lo éxtimo, como decíamos, y es para él una forma de hacer una intersección entre dos elementos heterogéneos, que son, por un lado, el goce, la satisfacción pulsional, y por otro lado, el significante. Es decir, por un lado, la cosa freudiana, encarnada en el objeto A o en el goce del propio cuerpo, como lo más íntimo, y a la vez el significante que proviene del otro. En ese sentido, Miller sitúa la extimidad como una noción paradojal, y lo cito: el término extimidad se construye sobre intimidad, no es su contrario, porque lo éxtimo es precisamente lo íntimo, incluso lo más íntimo, puesto que íntimus ya es en latín un superlativo. Esta palabra indica, sin embargo, que lo más íntimo está en el exterior, que es como un cuerpo extraño. Esto es una cita del texto que estoy presentando. En este curso, Miller habla de la extimidad y sus diferentes envoltorios. Y acá es donde me interesa, y vamos a encontrar dentro de estos tres envoltorios cuál es el que podríamos pensar en relación al odio y a estas razones oscuras del odio y el racismo, ¿no? Él dice que hay envoltorios desde el lado del amor, de la religión, político, psicológico, pero desde el psicoanálisis, Fabián Napartek lo comentando estas dos
primeras clases de extimidad lo explicita muy bien y dice que estos envoltorios son tributarios de los giros conceptuales en la enseñanza de Lacan. Entonces dice, el primero es el otro como éxtimo, ¿no? El otro con mayúscula es la primera forma de extimidad. El otro es un éxtimo, en tanto que el inconsciente se presenta ante el sujeto como el discurso del otro. Acuérdense de estas primeras definiciones del inconsciente que da Lacan, que el discurso del inconsciente es el discurso del otro, que está articulado con los significantes que provienen del campo del otro, pero que a la vez pertenece al sujeto. El inconsciente es el discurso del otro, pero es interior al sujeto, o sea, se verifica que hay esta extimidad del inconsciente propia de definir al inconsciente como el discurso del otro. Esto clínicamente se puede ver en la heterogeneidad, por ejemplo, que vemos en el lapsus, en lo que alguien se escucha decir distinto de lo que quiso decir, de tal manera que la enunciación y el enunciado resultan éxtimos entre sí, digamos, quise decir esto, pero dije esto otro, hay algo éxtimo en esto que hablé, en esto que viniendo del lugar del otro, que son los significantes, a la vez es propio mío, ¿no? También se puede situar en las estructuras clínicas, ¿no es cierto? Porque para el psicótico la actividad del otro se presenta directamente como automatismo mental, ¿no? Como algo que le viene hablado por el otro, y en la neurosis lo podemos pensar como estos retornos de lo reprimido que muestran esta ajenidad que el sujeto padece sin saber nada. Ese sería la primera versión de la extimidad, ¿no? Que está relacionada con la primera clínica del Lacan, donde el partener del sujeto es el gran otro. Entonces él dice hay una segunda versión de la extimidad que se puede pensar en relación al seminario 11, ¿no? Que es el objeto A como éxtimo al sujeto y al otro, porque decíamos tanto en el sujeto tiene su objeto como el otro tiene su objeto. El otro, como lo habíamos presentado como sistema significante, también alberga algo más que el significante. Dice, en el otro también hay algo que no es significante, ¿no? Y es la manera que encuentra Lacan de introducir la libido freudiana en este otro que había pensado como la batería significante. Pero va a decir, esta cadena significante, esta batería significante, por un lado es incompleta, porque no hay significante que nombre al ser del sujeto, no hay todos los significantes, hay algo que siempre es imposible de decir. Ningún significante alcanza para nombrar lo que uno quiere decir. Esto se ve muy bien en el obsesivo que habla y parece que nunca encuentra, termina de significar lo que quiere. Por lo tanto, la batería significante es incompleta, es lo que Lacan llama significante del otro tachado, con este matema S de atachado. Entonces esta batería está incompleta, pero además aloja algo diferente que no es significante. Introduce así entonces la libido freudiana diciendo que alberga un objeto, que alberga el Das Ding freudiano, que es lo que algo mencionaba recién Andreina, ¿no? Entonces hace este sistema significante inconsistente. Entonces se trata por un lado de incompletud y por otro lado de la inconsistencia del sistema significante. Entonces hay algo que encierra el campo del otro, que es ese objeto, que puede ser una nada, pero es una dimensión opaca del otro. ¿Y qué es lo que hace que el otro sea otro? Ese otro alberga algo que no es significante. El objeto A entonces es éxtimo, resulta éxtimo, tanto para el sujeto como para el otro. Esto lo podemos situar a la altura del seminario
11, los 4 conceptos fundamentales del psicoanálisis. Es en esta elaboración que se pasa de concebir al otro en cuanto tal como éxtimo a pensar que hay algo en el otro que también tiene condición de éxtimo. O sea, el otro es éxtimo al sujeto porque es el significante que le viene de afuera, pero además contiene algo que también es éxtimo. Y el tercer envoltorio, que es el que ahora nos vamos a acercar como un poco más a nuestro tema, que es la tercera forma de pensar la extimidad en la enseñanza de Lacan, que puede situarse en la dialéctica entre el goce del uno y el goce del otro. Lo más extranjero para un sujeto sería el autoerotismo, el propio goce, en la medida que se presenta como un goce opaco, resistente a la representación. Hay algo del goce del cuerpo propio que no termina nunca de simbolizarse, podríamos decir. Entonces, es a partir de esta tercera forma de pensar la intimidad donde podemos buscar, y ahora vemos por qué, el odio, la segregación, el racismo moderno. Es allí donde Miller ubica las causas oscuras del racismo. Por un lado, Lacan señaló que el discurso de la ciencia hace surgir segregaciones renovadas. En la proposición del 9 de octubre del 67, Lacan dice: nuestro porvenir de mercados comunes será balanceado por la extensión cada vez más dura de los procesos de segregación. O sea, allí donde más queremos hacer que el mundo sea para todos, que haya un mercado común para todos, y hoy lo podemos ver en la actualidad más que nunca, se producen los procesos de segregación. Donde más común quieren hacer el mercado, Lacan dice, va a haber el racismo moderno es heredero del discurso de la ciencia, que propone para todos, propone que se puede hacer una uniformidad de todo, y especialmente, si vemos dónde no se puede unificar, es el goce. Allí donde dice goce para todos, inmediatamente surge la excepción, ¿no? Y esta excepción trae el daño colateral que es el racismo. Hay algo que no es igual para todos porque es singular para cada uno. Y bueno, se ve claramente esto premonitorio de Lacan. Cuanto más para todos, más segregación, más racismo. Esta tendencia al universal que anula las particularidades subjetivas, que intenta anular la segregación, que intenta universalizar, se encuentra un límite, que es lo particular del modo de goce de cada quien, como así también el modo de goce que se elabora y se construye en los grupos. Por más que querramos ser todos iguales, todos los hombres iguales, no, cada grupo tiene sus modos de goce, tiene sus modos de relacionarse, y por más que se intente quitarle sus particularidades para volverlo igual al del otro, esto no se logra, se rechaza cada vez más, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la ciencia desconoce que hay un imperativo de goce del cual cada uno es esclavo. Cada uno está habitado por un goce que él es otro. Y por más que se hagan manuales sobre sexualidad, sobre genitalidad, sobre la reproducción, que se estudien los géneros, todo esto cuando hay seres hablantes con un inconsciente, no marcha. Entonces, Lacan piensa el racismo especialmente en relación al goce. ¿Por qué? Porque hay una parte del goce que siempre es extraño, siempre es opaco. Eso interno que es irrepresentable, que se presenta como desde fuera. En ese sentido, el goce al que él llama goce femenino, que es ese goce no simbolizable, pero que se presenta como extrañamente familiar, va a decir, se trata de dos goces absolutamente diferentes
el del lado hombre y el del lado mujer, que bueno, los presenta en sus fórmulas de la sexuación, donde él va a decir que, bueno, hombres y mujeres, independientemente del sexo biológico al que pertenezcan, respecto al goce, son dos cosas diferentes. Digamos, se goza como hombre del lado hombre o se goza como mujer del lado femenino, ¿no? Pero él ubica del lado del goce femenino eso que él dice que es el verdadero goce, que es el goce en exceso, ese goce que es irrepresentable para ambos sexos, ese goce que es éxtimo al sujeto, del cual el sujeto que el sujeto lo habita, pero del cual no puede dar cuenta. Lacan presenta, para hablar de esto, la imagen de un niño viendo a su hermano siendo amamantado. Yo cuando leí esto decía, pero esto es celos, esto es imaginario, es una imagen, pero no. Después, leyéndolo y analizándolo, el odio toma allí una forma de envidia, pero ahí esa envidia no se trata de querer lo que el otro tiene, sino este, sino no querer, es no querer que el otro tenga lo que yo querría tener. La envidia es contra su goce. No es una disputa por el objeto, no se trata de quitarle el objeto, sino se trata de que el otro pierda el objeto que yo no tengo, que pierda el goce que yo no puedo tener. Entonces, Miller en este texto empieza preguntándose, ¿qué hace que el otro sea otro? ¿No? ¿Cuál es la raíz de la alteridad? ¿Por qué el otro es otro? Porque, bueno, dijimos en estos tres envoltorios, porque el significante es del otro, entonces el otro es otro, porque tiene su objeto, entonces el otro es otro, pero él se pregunta, bueno, pero en definitiva, ¿cuál es la raíz de su alteridad? Entonces va a concluir que justamente el otro es otro a causa de su goce. Hay algo en el otro que no compartimos, que crea una diferencia irreductible. Hay algo real en el otro que es su goce y él dice que allí es donde se dirige el odio, que a eso irreductible, a eso incompartible. Yo puedo gozar comiendo un chocolate y les puedo contar a ustedes cómo gozo comiendo un chocolate, pero no puedo compartirlo. Ustedes podrán gozar comiendo un chocolate o lo que les guste a su modo, pero no pueden compartir cómo cada uno va a gozar si le gusta el chocolate comiendo ese chocolate. Eso que es algo real del otro y que es su goce, va a decir, es allí donde se dirige el odio. Por eso Miller va a decir que el odio se trata de una consistencia de la agresividad, y ahí es interesante, y son temas que creo que se van a trabajar después, la diferencia entre agresividad y odio, pero en el odio se trata de una consistencia de la agresividad que apunta a eso real del otro, al goce del otro, a eso que es incomparable, que es incompartible, a lo propio del goce. Y dice, se odia el goce del otro en la medida que no se puede reducir al goce del uno. Se odia la manera particular en que el otro goza, de un modo intolerable, y dice, cuanto más cerca nuestro está, mejor. Cuanto más se acerca, hay más fantasmas que además recaen sobre un exceso de goce del otro, ¿no? Podemos pensar el odio a la mujer como algo del goce masculino no llega a captar o detecta que hay un goce en exceso que no le pertenece. O, bueno, yendo a la cotidianidad del odio a las chicas populares, el odio de los incel a los machos alfa, la xenofobia, el odio al inmigrante, como decía, nombraba algo Andreina, se lo odia porque goza, porque se divierte, porque pone música, baila, se divierte hasta tarde en su modo y el otro está en su casa odiando que goce de una forma que él no goza. Entonces, el odio al otro que se reconoce en el racismo intenta alcanzar algo del ser del otro.
en la medida que el ser del otro es inalcanzable, decíamos, por la batería significante, porque no hay significante que nombre el ser del otro. El otro, el ser puede ser, soy, me llamo de tal forma, soy hijo de tal, soy bueno, soy malo, características, pero el ser es innombrable, ¿no? Y allí donde es imposible nombrar el ser del otro, cuando hay odio, va a decir bien el insulto que intenta llegar ahí. Y entonces Miller añade, dice, si mi propio goce es más tolerable para mí mismo que el goce que le supongo al otro, o si acaso, dice él, y acá viene el kit de la cuestión, no somos siempre extranjeros respecto a nuestro propio goce. Entonces él va a decir, el problema del odio al goce del otro encubre algo más radical, que es el odio a mi propio goce en el que no me reconozco. Odio al otro, además, dice, porque sospecho que goza de un goce que me han arrebatado. Me ha sustraído algo de mi propio goce. En Tótem y Tabú, por ejemplo, se le supone al padre de la horda un goce del que el sujeto está privado. Al padre de la horda gozaba de todas las mujeres, ¿no? Se trata de un goce que debería ser mío y ahora está en el otro. Entonces se trata de odiar en el otro, ese goce en el cual no me reconozco. Ese goce, va a decir, está en la base de las mujeres, en el odio al goce femenino, con lo que lo masculino no puede identificarse, ¿no? De ahí las mujeres son locas. Bueno, las mujeres tienen un modo loco de gozar que es difícil de circunscribir. De ahí también surgen las minorías, el wokismo, los negros, los inmigrantes, ¿no? ¿Por qué? Porque se les supone un goce que no es el de uno. Entonces se agrupan modalidades de goce que no son las de ellos y odian al que goza de otra manera, ¿no? Entonces ahí Miller concluye que el problema no tiene solución, dice, porque el otro es otro dentro de mí mismo. Dice, la raíz del racismo desde esta perspectiva es el odio al propio goce. Entonces dice, no hay otro más que ese. Si el otro está en mi interior en posición de extimidad, es también mi propio odio. Entonces va a decir, he aquí las causas oscuras del racismo, ¿no? Por eso que puede pretender que el otro abandone su goce, su lengua. Van los inmigrantes a Francia y entonces no quieren que los árabes se cubran con un turbante o que quieren, no las dejan entrar al colegio, hubo toda una movida. Bueno, ¿qué es? Que el otro deje su lengua, que deje sus creencias, que deje su forma de vestir, que abandone su goce. Bueno, tenía otros ejemplos para, mm, eh, para que vean estos grupos, pero me parece que por la hora podemos conversar un poco. ¿Te parece, Vivi? Sí, me parece bien. Igual vamos a seguir, digamos, trabajando sobre estas formulaciones que son bien complejas, ¿no? Eh, digamos, la verdad que muchísimas gracias, Silvia, por la claridad de la, de la presentación, ¿no? Me parece muy claro. Eh, bueno, vamos a abrir ahora para las participaciones. Saben que pueden levantar la mano para hacer algunas preguntas. Eh, Voy a tomar, quizás para empezar la conversación, esto último que traías, del odio al propio goce, ¿no? ¿Qué, eh, ¿qué es eso? ¿No? ¿Qué es odiar el propio goce? ¿No? ¿Cuánto sabe, me preguntaba esto, cuánto sabe un sujeto que no se analiza de su goce? ¿Cuánto sabe, cuánto se atreve, así como traía Andreina al principio, a no apartar la mirada, si no tendrá que ver también
el no apartar la mirada y saber y asumir y reconocerse en ese propio goce del que no se quiere saber demasiado y que se lo rechaza, se lo niega, se lo reviste, en fin, ¿no? Síntomas, fantasmas, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿cuánto el análisis hace que el sujeto pueda tolerar su mirada en su propio goce y de alguna manera entonces soportar un poco más la singularidad del goce del otro, ¿no? Si no, bueno, esto es como una primera pregunta que me surge eh, en relación a este mecanismo del odio, ¿no? Porque tenemos que va de la mano con el rechazo y también es pariente de la violencia, ¿no? También es otro trajiste el tema de la agresividad, ¿no? Que sí lo iremos viendo. Este, tenemos toda esta cuestión, traías también del rechazo a las mujeres y la violencia que eso también suscita. Y entonces, bueno, pensaba en esto, ¿no? No sé si puedas decir algo más o si hay otras preguntas o participaciones que... Ahí está Pepe, con la mano levantada. Tomemos algunas, Silvia y Andreina, y después toman la palabra. Bueno, hola, Adelante. pues muchas gracias por las exposiciones, Andreina, Silvia. Bueno, es muy interesante, ¿no? Y muy claro como fuiste exponiendo ahorita, Silvia, es lo que dice Miller en el capítulo, aterrizando de una manera que podamos introducirnos a trabajarlo. Y me parecía muy interesante también, ¿no? Cómo hablabas de esto al final, ¿no? De cómo suponemos que el otro me quita mi goce, o que goza de más, que gozo de menos, etcétera. No, esto se ha vuelto ahora un sector de la política, que Trump, su política de aranceles, está sustentada, cuando menos en la cara pública de su discurso, en este argumento, ¿no? Nos quitan a nosotros, pobres estadounidenses, pagamos de más, en fin, ¿no? Y dice el Día de la Liberación. Bueno, como todo esto a nivel digamos, las calles, acaba en discursos de odio, ¿no? Como esto se va contagiando de tal manera que, por ejemplo, en Estados Unidos los migrantes son este foco, ¿no? Donde el racismo se concentra, donde los crímenes de odio afloran y bueno, ahí está cómo la política lo manipula también, es muy interesante. Ujú. Sí, tal cual. Rosa, adelante. Luego está Beatriz. Muchísimas gracias, Silvia, muy interesante. Se me ocurre una pregunta a partir de lo último que planteaste para que conversemos, que si el odio no tiene solución, es decir, es inherente al ser humano, precisamente porque es lo más íntimo que lo habita, ¿qué, qué arreglos, qué arreglos defensivos o cómo se regula el odio en la actualidad? En la actualidad, que creo que no es lo mismo que en la historia, en que de igual manera el odio ha existido siempre, pues. Pero creo que las regulaciones o las formas defensivas de cómo hacer con esto han sido diferentes. Ahora, en una época en que volvemos a este narcisismo de las pequeñas diferencias o al narcisismo nada más desbocado, ¿no? Donde la autoridad, el nombre del padre, que sé, todo aquello simbólico que ayudaba a arreglárselas de alguna manera con la pulsión de muerte, cómo, qué opinas tú? ¿Qué cosa habría ahora? Ujú. Bien, muchas gracias, Rosa. Beatriz, adelante. Bueno, muchas gracias, Andreina, también
presentación y dejarnos como abierto toda esta posibilidad caleidoscopia de que vamos a entrar por el odio y a examinarlo desde el psicoanálisis. Y a Silvia también porque pienso que hay un esfuerzo muy grande de claridad en un tema que es difícil, ¿no? Y también mi pregunta va por el lado de lo que está trayendo Rosa. Es decir, en medio de que es esto inherente, eh, pues hemos visto arreglos y pensaba en el malestar en la cultura de Freud, cuando dice siempre va a haber algo, por más sublimación que hagamos, arte, cultura, y vuelve la guerra, y vuelve esto. ¿Dónde ponemos nuestro optimismo con la palabra? Porque yo creo que nosotros como psicoanalistas le apostamos a la palabra en medio de todo eso, como si es posible, y seguramente eso lo iremos a seguir trabajando, pero como esa fuerza de la palabra allí. Ahorita vemos que todos los tratados que se han hecho se los pasan por encima, que no se respeta, que más bien voy invado a no sé quién y propongo hacer un resort, no sé, en medio del horror. Bueno, todas las cosas que estamos viendo todo el tiempo. Entonces, ¿qué lugar para la palabra? Como le podemos empezar a dar alguna vuelta a esto, a esa palabra que precisamente me hace saber del goce, no sé, del goce propio. Bueno, dejaría ahí. Gracias, Beatriz. Bueno, Silvia, Anteína, quieran. Mira, varias cosas yo creo. Por un lado, partamos por tu pregunta, Vivi, que es, bueno, cómo cada uno puede saber algo, no todo, pero saber algo más de su propio goce, porque como vos decís, las ficciones que el inconsciente produce están al servicio de eludir la reversibilidad de la pulsión. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, gozo haciéndome maltratar. Sería la pulsión me hago maltratar. El fantasma que dice es el otro que me maltrata. El análisis que haría, bueno, empezar a construir este síntoma para que el sujeto pueda conocer algo de ese goce que tapó con su fantasma, atribuyéndole al otro la intencionalidad sobre su goce. Digamos, ese para mí es el camino del análisis que hace que algo más de su goce se pueda saberse sin desconocer que por un lado va a haber algo que va a quedar siempre opaco y por otro lado va a haber, bueno, lo irremediable, el resto sintomático con el cual hay que arreglárselo. Por eso, para responder ahí, voy a la pregunta de Rosa y de Beatriz. Por supuesto, Freud toma esto en el malestar en la cultura y es absolutamente vigente porque los esfuerzos, la Unión Europea, la OTAN, todos los que se arman, todos muestran su fracaso, hasta la Organización Mundial de la Salud, no sé, todos por algún lado fracasan. Por lo tanto, creo que lo primero que el psicoanálisis puede hacer es dejar de tener la ilusión o el porvenir de la ilusión de que esto va a desaparecer porque esto es humano. Pero sí aceptar que se puede reducir y que, bueno, a ese lugar viene el síntoma. Nosotros hay síntomas, lo que cada uno puede hacer como solución es solución sintomática y hay soluciones sintomáticas que vemos por todos lados, tanto al nivel personal como al nivel de la política, pero creo que lo primero es estar con Freud y saber que hay un irreductible y que hay el goce que nos habita y que si bien se pueden hacer cosas para disminuirlo, lo primero es saber que hay un irreductible. Eso sería un poco lo que pienso respecto de lo que comentaban, ¿no? Ningún Ujú. optimismo del psicoanálisis. El psicoanálisis sí, que cada uno pueda saber algo más de su goce, arreglárselas con eso y que además no pase a la violencia, porque el odio no implica necesariamente violencia, se puede odiar. No sé, yo tengo una pareja una paciente, perdón, que me viene a ver y me dice que lo que la une a su pareja es el odio. Lo dice así con todas las letras. Entonces, bueno, conviven en ese odio sin violencia, pero
es un modo de articularse. Bueno, habrá que ver si encuentro un modo de articularse con menos odio y con otros síntomas, pero es ineliminable. Yo creo, coincido con lo que plantea Milera ahí, que la causa oscura es ineliminable. Bueno, ahora es muy interesante eso que también discutíamos durante nuestros encuentros, donde muchas veces el odio en una pareja, porque está el concepto de odio-amoramiento, que seguramente dedicaremos alguna clase a precisar, y que justamente muchas veces el odio, el estrago, eso que lleva y que une a dos sujetos en una relación tormentosa y, digamos, y sufriente, es la forma en que esos sujetos pueden estar unidos y que no quieren desunirse. Digamos, me traes a la memoria el caso que atiendo, ¿no? Donde es una mujer unida a su ex marido años y años en el odio, en las peleas, en los reclamos, en los juicios, en los, etcétera, hijo mediante, ¿no? Y cuando todo eso se acaba, porque se hace un juicio y finalmente, bueno, no viene al caso las razones, pero eso se termina, este sujeto se encuentra ante un vacío que no sabe qué hacer de su vida. De repente se le desarma todo lo que era el argumento de la queja, del sufrimiento, eh, del otro cínico, del otro, etcétera, del odio, cuando todo eso no va más y se encuentra que ahora tiene una vida más tranquila y que entonces tiene una nueva pareja y que tiene una estabilidad y que tiene así, que tiene así, entonces no sabe qué hacer y retorna a la consulta, ¿no? Porque se encuentra frente a esa pregunta del ¿qué quieres?, ¿no? Y cuando ya no tienes la respuesta ahí del odio para taponar ese interrogante, bueno, viene la angustia, ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante también ubicar en ciertas, tal vez a través de viñetas clínicas, estos usos o estos funcionamientos del odio, ¿no? Ujú. Sí, que no son otra cosa que goce, porque bueno, ahora de qué gozo, si gozaba odiando a este otro, ahora desde qué lugar puedo gozar. Sí, y quizás digamos, esto exige la valentía, llamémoslo así, de poner la mirada sobre el propio goce, interrogar justamente este punto que en la medida en que está muy argumentado por el rasgo del otro, el sujeto evita esa implicación, digamos, ¿no? Ujú. Por supuesto, sí, exacto. Ahí está Martita, adelante. Buenas noches. A propósito de esto que están hablando, me preguntaba si el odio es igual a algo simbólico, es un tratamiento de algo de lo real por lo simbólico, así con el amor. Entonces ahí me preguntaba en estos casos, como lo que decía Viviana, el cuidado quizás que hay que tener en la clínica para no caer en que hay que sacar ese odio Ujú, porque es odio, digamos, sino preguntarse con prudencia tal vez qué función puede cumplir ese odio en caso a caso y, y no caer en lo moralista, ¿no? Porque igual el odio es un tratamiento del goce. ujú. Entonces me suscita esa pregunta de que hay que tener prudencia, porque como lo que tú dices, Viviana, es decir, no se le desarma, digamos, el sentido o ese tratamiento que cada sujeto pudo haber hecho de su propio goce. Ujú. Sí, ahí Interesante. me parece que abrís una cosa interesante, Martita. No sé si el odio es un tratamiento del goce. No sé si diría que el odio es un tratamiento del goce. Me parece interesante, lo investigaría. No sé Yo si... creo que, yo creo que en ese punto sería bueno también situar que lo harán también las colegas en algún punto
el odio como una pasión, ¿no? Y que viene junto con la pasión de la ignorancia, que era lo que tocaba también Vivi ahora, y que por algo Lacan elige esos tres, ¿no? Amor, odio e ignorancia, para trabajar su hablantecer, su parletre, ¿no? Entonces, digamos, triunvirato, creo que ahí hay como comprender claves de uno con el otro, ¿no? O sea, no se quiere saber del propio odio, tampoco del amor, justo en el punto del goce. A mí quería resaltar algo que me parecía muy interesante, digamos, de Freud a Lacan, ¿no? Cuando Lacan dice, el problema para mi amor, no dice que es por el odio al prójimo, ¿no? Porque el sujeto tenga odio al prójimo, sino por el goce del prójimo, su goce nocivo, su goce maligno. Es eso lo que se presenta como el verdadero problema para mi amor. Que el verdadero problema para mi amor, bueno, el análisis, ¿no? Así se puede, digamos, leer, ¿no? Para la experiencia del análisis. Y quería compartirles una cita del Seminario 7, justamente sobre esto que comentaba Viviana, sobre el tema de qué tanto sabe, también es una pregunta que yo me hago y no tengo respuesta, qué tanto sabe alguien que no está en análisis sobre su odio de sí también, ¿no? En esa perspectiva y sobre su goce, que me pareció como muy actual, aunque sea del Seminario 7 y que atraviesa justo ese viaje hasta el Seminario 20, en donde Lacan habla del odio enamoramiento. A mí me pasaba cuando leía esta palabra que me quedaba en la cuestión del odio y el amor, pero es muy importante la palabra miento ahí en eso. Miento en el sentido de que engaña, como los sentimientos nos enseñaba Lacan. Entonces, yo creo que habría que ver en qué nivel está, tal cual como lo describió Silvia, si está más a nivel del significante, si está más a nivel del lazo, si está más a nivel del otro con minúscula, ¿no? O sea, como ver en qué lógica está articulada ese odio, ¿no? Mm. Una cosita, ahora que traes lo del amor y volviendo a Martita, porque me pareció interesante lo que dijo, me lleva a pensar, ¿no? Entonces, juntándolo con esto que decís ahora, Andreina, del amor, si en esta frase y en esto que plantea Lacan, que el amor hace condescender el goce al deseo, si fuera un tratamiento del goce, uno podría decir esta otra pasión, el odio, ¿podría hacer condescender el goce al deseo? No sé, es un invento, pero se me ocurre a partir de lo que plantea. No, está buena la pregunta. A mí se me ocurre que justamente no, porque me parece que el odio, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero, digamos, es una presentación del deseo destructiva. Digamos, en tal caso hay algo ahí que no va en la línea de a ver, ¿cómo decirlo? De la vitalización del plus de vida o el plus de amor, sino que va en la línea digamos, como de la agresión, de lo. Igual me parece genial la pregunta y creo que daría para investigar y para elucidarlo un poco más. Así de bote pronto se me ocurre eso, ¿no? Que sí el amor permite al goce condescender al deseo, pero no a la inversa. Me parece que no es simétrico. Mm. Porque en los casos, en general, donde el sujeto odia, el sujeto está tomado por una pasión destructiva. Digamos, el sujeto, si bien tal vez es una Y forma, hasta en el odio no hay deseo. y tal vez es una forma de mantenerse en la vida, ¿no? Porque muchas veces es un asidero para estar en la vida, un argumento, ¿no? Una lucha, una causa, atacar y la reivindicación y la querella y el combate y la ganancia, bueno, bla, 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 ¿no? Pues una cosa, Mm. pero me parece que el sujeto ahí está tomado por lo nocivo, si se quiere, ¿no? No, o sea, habría que verlo, habría que verlo. Pero un deseo puede ser nocivo.
Sí, sí, hay que ver si es un resto, ¿no? O si es, bueno, por eso hay que verlo. Me parece que es una pregunta muy interesante. Sí, el deseo tiene algo de oscuro también, pero bueno, hay que ver cómo se da, ¿no? También veíamos que también genera comunidades de odio, ¿no? El puesto que traías del incel, por ejemplo. O sea, es una comunidad de odio, que se unen, ¿no? Y ahí tienen una razón para existir. A ver, Rosa, Pepe y Liliana, muy Exactamente. brevemente, porque tenemos que ir terminando, pero vamos tomando nota para la siguiente clase. Bueno, muy bueno la discusión que se ha planteado. Esto lo vamos a ver en la tercera clase, creo, la de mayo. Muy interesante esa pregunta, ha dado vueltas, ¿no? Ha dado vueltas en mi cabeza también. Y creo que decir así que el odio es un tratamiento del goce es quizás un poco cerrado, pero sí tiene el odio en su cara simbólica, en esto de las comunidades de odio, en esto del odio como vínculo que une. Ahí hay un tratamiento de este goce, porque no necesariamente se va a matar a los que gozan de un modo diferente, sino que pueden a lo mejor, no, como a los migrantes, no dejarlos entrar, devolverlos a su país, ¿me entiendes? Hay un tratamiento simbólico a partir del odio, entendiendo el odio como goce, indudablemente, pero hay algo que se puede hacer a nivel de lo simbólico. Y ahí yo sí creo que entra la idea de tratamiento, que es darle un lugar al odio, darle un lugar y hacer algo con eso. Lo diría de esa manera, ¿no? Pero es muy interesante esta línea de trabajo que la vamos a ver. Y la otra línea que creo también interesante es la del origen del odio, que creo que también, pero del odio, no del racismo ni de la segregación, no, porque esos son derivados del odio, si se quiere, ¿no? No, yo me Ujú, refiero al odio como odio, eso. ujú. Muy bien. Pepe, adelante. Sí, justo en esta línea, ¿no? De lo que ahorita hablaba Rosa también. Hay un momento del seminario 20, ¿no? Donde Lacan habla del odio de una forma particular, algo que se le puede hacer cierto uso. Y él dice, me leen mejor los que me odian, ¿no? Ujú, Como, y me Excelente. acuerdo que en el Enapol de odio, cólera e indignación, hubo algunos trabajos, ¿no? Que eh, digamos, pensaban en esto, ¿no? Si hay alguna forma lúcida de usar ese odio. Creo que hay una beta para investigar ahí recuperando esos textos. sí, muy bueno, ¿no? El odio como esfuerzo de elucidación, ¿no? Hay que ver, o de conquista de derechos también, en ese Claro, punto tiene claro. una, una pulsión vital, digamos, ¿no? No es todo destrucción. Liliana, muy brevemente, por favor. Sí, muy buena noche. Solamente quería recordar algo que mencionó Guibriol respecto del odio, que no siempre estaba en relación con esta tendencia destructiva, sino también relacionada a algo así como con el deseo en la relación amorosa, ¿no? Como el picante, dice, en tanto no se sostenga y bueno, derive en otra cosa, ¿no? Esto lo manifestó. Y por otra parte, simplemente, ¿no? Es como me suscita el recorrido entre las pasiones del alma y las pasiones del ser. Y como no se retoma Lacan, pero ya hace una lectura diferente posteriormente con esto del odio moramiento, ¿no? Posterior a lo que planteaba inicialmente. Muchas gracias. Gracias, Liliana, por el aporte. Entonces, vamos a ver, probablemente creo que es la clase de Rosa que va a tomar esta cuestión, ¿no? Del odio puntualmente y si es, porque Gabriel decía si el odio, que el odio no es dialéctico, o sea que tenemos un núcleo no dialéctico y tenemos como otras capas que sí son dialécticas.
¿no? Ujú. Pero recuerdo que el título era esto de que no es dialéctico, el odio no es dialéctico. Pepe, no sé, tienes la mano levantada, no sé si quieras decir una cosa más, si quedó levantada de antes. Ana, quedó levantada ahorita ya la quito. Bueno, excelente comienzo. La verdad que me motiva mucho para seguir, a pesar de las vueltas que hemos dado sobre los textos, siguen surgiendo puntos para elucidar, puntos más opacos, ¿no? Que nos llevan a estudiar y a pensar la clínica también. Nos reencontramos entonces en 15 días, sería el jueves 24. La clase va a ser sobre la segregación, después les voy a compartir la bibliografía. Y bueno, y voy a mencionar también allí algo de la película del Brutalista, que no sé si todos la han visto, pero si no la han visto, se las recomiendo para el debate, que también suscitó al interior del equipo posiciones muy, muy contrarias, muy opuestas, y me gustaría también compartir con ustedes a ver qué piensan en relación a esa presentación, ¿no? Del odio y del rechazo y de la violación y de la degradación y de la posición allí de la indignidad del sujeto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias Silvia, muchísimas gracias Andreina, gracias a todos por estar y por interesarse en el tema y esperamos las participaciones en los próximos encuentros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches. Adiós. Chao, buenas noches. Bye. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias. Buenas noches.